Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a jugar con un procesador de la familia 16, de la familia 1600, ahí lo tenéis en pantalla, 43 euros, precio aproximado de este 1650 V3. Y por estos 43 euros nos están vendiendo un procesador de frecuencia base, como estáis viendo en pantalla, de 3.5 GHz, 6 núcleos, 12 hilos. Ya me lo habéis puesto en los comentarios que qué procesador, qué Xeon tiene mayor frecuencia. Pues bueno, pues aquí está la respuesta. Los que mayor frecuencia tienen son los de la familia 16. Este 1650 V3, también está el 1660 y bueno, y algunos más de la familia V3. Estos procesadores son válidos para aquellas aplicaciones que necesitan mayor frecuencia y no tantos núcleos, es decir, aplicaciones que no son capaces de sacar o de aprovechar tantos núcleos como tienen los Intel Xeon. Son aplicaciones más de mononúcleo que requieren una mayor frecuencia. Pues estos procesadores están destinados para trabajar en esas aplicaciones que necesitan mucha frecuencia y pocos núcleos. Muy importante, como vamos a ver ahora, tener en cuenta las propiedades de este procesador, de este Intel Xeon 1650 V3. Si le vamos a hacer overclock hay que tener en cuenta la temperatura. Muy importante la temperatura que tiene o que es capaz de soportar lo que es el procesador. Bueno, ahí estáis viendo un resumen de los núcleos, los hilos, el TDP, que es la potencia de diseño térmico, no son los vatios que va a consumir este procesador. Y lo que os comento, muy importante cuando se le va a hacer overclock a estos procesadores es saber la temperatura que son capaces de aguantar. No suelen ser temperaturas altas, ahí lo estáis viendo, 66.7 grados centígrados, y esto lo vamos a tener en cuenta por lo menos al principio, cuando sepamos más o menos cómo funciona nuestro procesador, para no sobrepasar esta temperatura. Ahí estáis viendo en juegos como prácticamente está en el límite, 64 grados centígrados cuando lo ponemos a trabajar a 4,5 GHz. Ojo, 4,5 GHz. Bueno, pues vamos a sacar las primeras conclusiones. Todavía no hemos hecho nada al procesador. Está como viene de fábrica, con la frecuencia base 350, 360 con Turbo Boost. Y bueno, pues nada, vamos a ver cuántos puntos obtenemos con CPU-Z. Ahí lo estáis viendo en pantalla. Nos vamos a fijar más en la parte de mononúcleo, que es para lo que realmente están diseñados estos procesadores, y como podéis ver supera un poquito al 2678V3, al famoso 2678V3. Como podéis ver, es bastante mejor en tareas de un solo núcleo. Bueno, si lo comparamos con el 2666V3, pues prácticamente son resultados algo parecidos. En mononúcleo es un poquito más rápido este 1650V3 por esa mayor frecuencia. Y bueno, como os comento, no está preparado para trabajar con más núcleos y evidentemente pues está bastante peor respecto con el 2678 o con el 2666V3. Acordaros de que son 6 núcleos, 12 hilos, y no tiene nada que ver con los 24 hilos o los 20 hilos del 2666 V3. Aunque tenga mayor frecuencia este 1650 V3, no tiene nada que hacer en tareas de multiproceso, en tareas de multihilo, con el 2666 V3 y el 2678 V3. Como os digo, ahí tiene la batalla perdida este 1650. Bueno, vamos a ver ahora el consumo energético cuando el procesador está prácticamente sin trabajo, como lo podéis ver ahí, 48 vatios, cuando está trabajando sin prácticamente carga. Vamos a hacer ahora un estrés CPU y vamos a ver cómo multiplica o dobla la capacidad. Fíjate, pasamos de 50 vatios a 137 vatios. Por eso es muy importante lo que comentábamos al principio del vídeo. Cuando le vayamos a hacer overclock hay que tener en cuenta las temperaturas, muy importante las temperaturas. Bueno, para hacer overclock, como ya sabéis, hay este programa Intel Extreme Tuning Utility. También se puede hacer a través de la BIOS, pero yo no recomiendo hacerlo a través de la BIOS, pudiéndolo hacer con este programa, porque corréis el riesgo de briquear la placa base. A mí ya me ha tocado de andar toqueteando y tener que utilizar el programador para restablecer otra vez la BIOS, porque con las BIOS que están ahora, con la última BIOS que hay publicada, yo intentaba hacerlo modificando lo que es el voltaje y modificando
en lo que es el multiplicador, imposible, da un error en la BIOS y bueno, por lo que he podido informarme solo funciona con BIOS antiguas. Bueno, ahí estáis viendo este programa y los procesadores que admite. Ojo con esto, que también es muy importante porque no todas las versiones de esta aplicación van a funcionar con nuestro procesador. Yo me he tenido que descargar una versión más antigua, como podéis ver ahí, la versión 6.51. Esta es la versión que yo me he descargado de esta página web. Espero no formar parte de una bonet, porque hay que tener mucho cuidado con las aplicaciones que nos descargamos, sobre todo de este tipo de sitios que pueden traer problemas. Bueno, pues ejecutamos la aplicación, este Intel Extreme Utility Tuning, y bueno, es un programa muy sencillo. Yo no soy un experto en este programa, ni muchísimo menos. Ahí lo que estoy señalando con el rectángulo rojo son el menú, por decirlo de alguna manera, y aquí nos da la información. Ahí podéis ver, como nos dice el tipo de procesador, la placa base, y ahí donde estoy señalando, como podéis ver, pone true, pone verdadero. Eso significa que le podemos hacer overclock a este procesador. Bueno, como os decía, yo no soy un experto en este programa. Voy a intentar explicar un poquito por encima cómo funciona. Pero bueno, lo mejor es ir ensayando. Y todos los procesadores no son iguales, todos los silicios no son iguales. A unos necesitarán más voltaje, otros menos voltaje. Bueno, ese es un multiplicador, ahí lo veis, que está en 36, es decir, 3.6 GHz. Lo podemos modificar aquí, pero ahí no vamos a poder modificar el voltaje, con lo cual es mejor irnos a este otro apartado, a este avance tuning, por decirlo de alguna manera. Y como podéis ver ahí, tiene todos los núcleos, y lo básico que lo podemos hacer, o lo recomendable para no sufrir pantallazos azules, es ponerlo en 4,1. Yo recomiendo también subir un poquito el voltaje, ponerlo en 1,25 voltios o así. Va a depender mucho del silicio de cada uno. Es decir, no todos los procesadores son iguales. Unos pueden estar mejor fabricados, peor fabricados. Pero bueno, ya os digo que lo básico es dejarlo en 4,1. Si no tenemos una buena refrigeración, pues yo os recomiendo no subirlo mucho. Y lo del voltaje, lo que os comento, es ir probando. No os preocupéis si os da un pantallazo azul, porque es lo más normal. Bueno, luego hay que aplicar cambios. Le daríamos aquí a Apply y aplicaríamos los cambios que tenemos. Se quitan amarillo y se ponen azul. Y como os comento, sería ir poco a poco, ir subiendo, ir controlando la temperatura. Ahí tenéis la temperatura y el voltaje. Muy importante el voltaje. No pretendamos subirlo a 4,5 sin subir el voltaje, porque evidentemente se va a colgar el ordenador. Bueno, si hacemos una prueba, como lo podéis ver ahí, está en 3,99. También se puede hacer la prueba con este programa, pero bueno, lo podemos hacer con este programa o con el CPU-Z. Y lo que os digo, cada procesador puede ser diferente. Yo puedo estar trabajando, como he trabajado, a 4,5 GHz, con un voltaje alto, con 1,3 voltios, por ejemplo, y funcionar perfectamente. Muy importante la temperatura, ojo. Yo, como habéis visto al principio del vídeo, tengo una refrigeración por aire, un radiador normal y corriente, con creo que son 6 tuberías de calor. Y bueno, se me calienta demasiado. Esto ideal sería una refrigeración líquida que mantuviera a raya, por ejemplo, esos 67 grados centígrados. Bueno, como vamos a ver ahora, si le hacemos un estrés CPU, pues se queda en ese 4,1. No hemos tocado el voltaje, ojo, no hemos tocado el voltaje. Deberíamos de subir un poquito el voltaje para no recibir pantallazos azules. Vuelvo a repetir que si toqueteamos este programa y sufrimos un pantallazo azul, no pasa nada. Muy importante la temperatura, ojo, la temperatura. Acordaros de que no puede pasar de esos 67-68 grados de temperatura, porque podemos estropear. Los Xeon son complicados de romperlos, pero podemos romper el procesador o la placa base o tener algún problema si estamos con temperaturas muy altas. Bueno, lo que os comentaba, yo tengo un disipador de CPU básico y como podéis ver en 4,1 pues está bien de temperatura, está ahí un poquito con 57 grados centígrados y en principio estaría bien, es decir, 4,1 si no necesitamos mucho más, pues sería un buen overclock. Pero bueno, os digo, si tenemos una refrigeración líquida y queremos subirlo un poquito más, acordaros de no sobrepasar esos 66,7 grados centígrados cuando está el procesador trabajando al 100% durante mucho tiempo. Bueno, vamos a subirlo a 4,2.
Si lo subimos a 4,2 y no movemos el voltaje, lo que va a hacer es por lo que os estaba comentando, sufrir un pantallazo azul. No va a pasar absolutamente nada, el ordenador va a reiniciar y automáticamente se nos va a quedar de serie en 3,8. Y lo que os comento, muy importante la temperatura y el voltaje, ir probando. Pues venga, voy a subir un poquito el voltaje, lo voy a poner en 3, en 1,20, en 1,25, en 1,26, ir probando. También podemos toquetear el offset si queréis. Pero bueno, como podéis ver, yo lo voy a dejar ahí en 1,200 voltios. Ojo que el otro parámetro del offset, como vamos a ver, son milivoltios. No hay que confundir milivoltios con voltios. Y bueno, pues es ir haciendo pruebas. Quizás no me esté expresando bien, pero lo suyo es ir haciendo pruebas para ver hasta dónde podemos subir la frecuencia sin que suban mucho las temperaturas. Y eso lo podemos ver ahí con el ratón. Ahí podéis ver cómo están subiendo la gráfica, pues ponemos el puntero del ratón y vamos a ver las temperaturas. Ahí veis que está sobre unos 64-65 grados centígrados. Con lo cual, bueno, no habría problema si controlamos la temperatura. Bueno, podría valer esos 4,2 gigahercios. Que tenemos una refrigeración líquida muy buena que mantiene a raya el procesador, pues no pasa nada. Podemos subirle más. Pero muy importante saber o tener lo que es una medida de milivoltios o de voltios con la frecuencia, con el multiplicador. Que veis que os da un pantallazo azul, pues no os queda otra que subir el voltaje. Ahí poquito a poco lo vais subiendo. Yo creo que lo he dejado en 1,239 y ahí yo he estado probando a 4,5. Sí es cierto que sube mucho la temperatura, 70, incluso a 70 grados, cosa que no me gusta porque se puede estropear, pero bueno, yo lo he hecho para jugar. Vosotros si lo vais a hacer para trabajar, muy importante no tener temperaturas altas. Bueno, vamos a subir ahora un poquito más el multiplicador, vamos a dejarlo en 4,5 y vamos a ver qué pasa. Vamos a aplicar los cambios. Y lo que os comento, que tenéis una refrigeración líquida, una refrigeración muy buena, pues no pasa nada. Ahí lo veis como a 4,2, lo podemos marcar, tiene 65 grados centígrados. Pues vamos a ver ahora que lo hemos subido a 45X, que significa 4,5 gigahercios, pues vamos a ver la temperatura que tenemos. Y bueno, como vamos a poder ver, se va a meter en 70 grados centígrados. Está en 4,48, 4,47, 4,5 y como podéis ver la temperatura pues nada, se va mucho. Y bueno, pues yo no recomiendo trabajar con un procesador que sobrepasa la temperatura que dice el fabricante, porque podemos correr el riesgo, vuelvo a repetir, de estropear el procesador o la placa base, de trabajar a esas temperaturas que no son recomendables. Vuelvo a repetir, es decir, lo suyo sería ir probando. No todos los procesadores Intel Xeon son iguales. Unos pueden tener el silicio mejor, otros pueden tener el silicio peor, unos aguantar más frecuencia, más voltajes. Pero bueno, yo, como os digo, en mi caso particular, pues lo he estado probando. Y lo he dejado pues en eso. En ese voltaje, como habéis visto antes, 1,239. Y he trabajado con él a 4,5 GHz, pero ojo, hay que tener en cuenta que sube mucho de temperatura. Bueno, ahí veis que lo volvemos a bajar para ver qué tal funcionan las temperaturas. Y bueno, es simplemente ir probando. Quizás no esté explicando lo que está en pantalla, pero el que cojáis la idea. La idea es ir probando hasta ver a dónde podéis subir el procesador respecto a la temperatura máxima del procesador. Que tenéis una caja muy bien ventilada, por lo mismo podéis subir un poquito más. Ojo, sin pasarse de esos 4,5, porque como vamos a ver más adelante, en 4,6 en mi caso, pues el ordenador se queda colgado. Pero bueno, lo mismo a vosotros no os pasa eso, lo podéis subir a 4,6, 4,7. Bueno, como podéis ver ahí, pues nos parece que se mantiene estable la temperatura, no corremos el riesgo de que haya un desastre y perfectamente se podría quedar en 4,3. Porque bueno, como os digo, no sube la temperatura. Sería ir probando. Puede ser un poquito pesado
ser un poquito cansado, pero bueno, es ir jugando con el voltaje y con el offset también, los milivoltios. Como podéis ver ahí yo tengo los voltios esos, puedo bajar un poquito más, a ver si con menos voltaje podemos hacer que no suban tanto la intensidad, con lo cual no genere tanto calor. También podemos subir ahí el offset, no sé si lo tendría que haber puesto en negativo el offset, pero bueno, ya si lo estoy haciendo mal lo podéis poner en los comentarios, podéis poner, oye mira que yo creo que eso lo estás haciendo mal porque es así. Ya os digo que yo llevo un poquito con este programa, no soy un experto ni muchísimo menos, y yo creo que no tengo ni nivel usuario de este programa, porque no he estado trabajando con él. Pero bueno, yo os intento explicar un poquito cómo funciona y cómo le tenéis que hacer el overclock para no pasaros y no tener problemas de temperaturas y poder estropear la placa base. Tenéis que buscar, como hemos dicho, pues un intermedio de que vaya funcionando al 100% durante mucho tiempo, pero que no sobrepase esos 67 grados centígrados. Que tenéis una líquida muy buena, pues oye, pues venga, a lo que dé el procesador. Ojo que cuanto más la subáis la frecuencia, más vatios va a consumir. Eso luego lo veremos al final del vídeo, como se pone en 200 vatios de consumo el procesador. Bueno, voy a repetir que es ir haciendo pruebas. No sé, quizás estoy explicando demasiado. Es ir haciendo pruebas, probando, mido temperatura, bajo un poquito el voltaje, subo el voltaje. Oye, pues que se me ha colgado el ordenador, no pasa nada, recupero otra vez y subo el voltaje. Oye, que parece que el voltaje aguanta bien, pues bueno, pues tanteo un poquito el voltaje. Yo voy a hacer las pruebas ahí en 4.5 GHz con el multiplicador como lo estáis viendo ahí en pantalla. Y no he tenido ningún tipo de problema. Que vosotros tenéis peor refrigeración o lo tenéis en un sitio o vivís en una parte del planeta donde en la habitación donde tengáis el ordenador tenéis 28 grados de temperatura porque hace mucho calor, pues evidentemente eso no va a jugar en contra. Y bueno, y poco más de explicar de este programa, simplemente es ir tanteando. Lo ideal para no tener problemas es dejarlo ahí en 4.1. En 4.1 sabéis que no vais a tener problemas. Podéis subir un poquito el voltaje, dejarlo en 1.25 por ejemplo, para que no tengáis ningún pantallazo azul. Ahí el procesador va a trabajar bien. 4.1 yo creo que es una buena frecuencia. Que sois más exigentes porque tenéis una refrigeración líquida muy buena, oye, pues venga, vamos a subirle. Pero bueno, como podéis ver ahí, la temperatura pues se mantiene estable, no hay picos de subida y no hay absolutamente nada. Ojo ahí que nos hemos equivocado, ahí podéis ver que está en amarillo, no hemos aplicado los cambios, con lo cual no está en 4.1 sino está en 4.48 como lo estáis viendo. Hay que aplicar los cambios y se tiene que poner en azul. Hasta que no apliquemos los cambios y se ponga eso en azul no va a funcionar. No pasa nada porque se nos pete el ordenador, porque cuando vaya a reiniciar va a reiniciar bien. Tampoco pasa nada que lo dejéis en 4.1 o 4.2 o 4.3. Si apagáis el ordenador vais a volver a iniciar otra vez como lo habéis dejado. Es decir, no tenéis que entrar todas las veces en el programa para volver a hacer overclock al procesador. Guardáis el perfil, eso sí, tenéis que guardar el perfil. Que lo guardáis a 4.5, pues bueno, si no sufre ningún pantallazo ni nada, cuando volváis a abrir la aplicación o cuando volváis a reiniciar el equipo, no hace falta abrir la aplicación, pues vais a tener los 4.5 GHz. Ya os digo que no quería hacerlo modificando la BIOS porque ya parece que alguno se puede sentir tentado a hacer lo mismo y corréis el riesgo de briquear la placa base si andáis modificando la BIOS. Que queréis modificar la BIOS, pero ojo, pues la podéis modificar porque simplemente luego es quitarle la pila y resetear con el jumper. Pero ya cuando estáis metiendo otro tipo de BIOS, que son BIOS mod que os descargáis porque, como me comentaban, son BIOS antiguas las que solo funciona el overclock. Con las BIOS nuevas no funciona. Esto no sé, también si alguno sabe o alguno entiende lo podéis poner en los comentarios. Cómo se hace con la BIOS nueva, porque yo he intentado y no he sido capaz de hacerlo con la BIOS nueva que está publicada en la página web de Guanancí. He intentado hacer cambios y me da el error 19 y nada, imposible. No hay mucha información, no hay muchos vídeos en YouTube donde lo puedan explicar cómo hay que modificar la BIOS para poder hacer overclock a estos procesadores.
Y sinceramente lo que os comento, para juegos, para el día a día, no merece la pena este tipo de procesadores. Este tipo de procesadores merece la pena para aquellas aplicaciones que requieran mononúcleo y mucha frecuencia. Para aplicaciones normales y corrientes, con un Xeon 2666 V3, que sepan aprovechar todos los núcleos, o para jugar, o para el día a día, pues va a ser un buen procesador. Este procesador tiene un precio caro y solo son 6 núcleos, 12 hilos. Y bueno, sí es cierto que en aplicaciones mononúcleo pues va de fábula, pero en el resto no. Bueno, como podéis haber visto, he cambiado, voy a grabar con el teléfono móvil porque si falla la grabación, estoy grabando con el OBS, pues se queda el vídeo inservible. Así que voy a grabar con el móvil porque vamos a toquetear un poquito, vamos a investigar, vamos a jugar, a ver qué es lo que pasa cuando ponemos 1,25 voltios y el multiplicador lo vamos a poner en 46, es decir, 4,6 GHz y con el voltaje 1,25. Vamos a ver qué sucede cuando hacemos esto y a ver si se nos cuelga el ordenador o aguanta bien. Bueno, como podéis ver ahí, está trabajando el CPU-Z, está trabajando a tope, 4,59 GHz, prácticamente 4,6 GHz. Parece que no hay ningún cuelgue, no hay nada, 1,25 voltios. Y si nos fijamos abajo, ahí lo estáis viendo, 73 grados, 74 grados centígrados. Os podéis imaginar que el ventilador de la CPU está girando a tope. Y bueno, he cortado ahí porque no quiero estropear el procesador, la placa base o lo que sea. Bueno, alguno puede pensar que bajando los voltios de 425 a 420, lo mismo va a hacer que el procesador se caliente menos. No sé, si alguno es más entendido, lo mismo hay que toquetear el offset, puede ser, me lo ponéis en los comentarios, porque ya os digo que yo no soy un experto, lo mismo había que toquetear el offset, no sé. Bueno, pues venga, vamos a bajar el voltaje, ahí parece que aguanta también, 4,59, bueno, parece que está bastante bien, pero fijaros, ya algo le está pasando al ordenador, porque no está marcando la temperatura, mal asunto. Y bueno, como podéis ver, se nos ha quedado colgado, hemos sufrido un pantallazo azul y en este caso pues nada, simplemente pues esperar a que termine el 90%. No os recomiendo que lo cortéis porque yo lo corté porque el ventilador giraba a tope, muchísimo ruido y no sé por qué le di al botón de reiniciar. Yo os recomiendo que lo dejéis que termine. Oye, puede ser que se quede colgado y no llega al 100%, pero si lo dejáis llega al 100% y él automáticamente se reinicia. Yo no sé, yo creo que en mi caso se quedó ahí, yo no sé por qué lo reinicié. Pero bueno, la verdad es que son todo problemas, ya te entra angustia, te das cuenta de que no arranca el ordenador, como podéis ver ahí se queda, no arranca. Ya te empiezas a decir, madre mía, la que he preparado, porque lo subiría a 4,6 GHz y en 4,1 iba bien. Lo he subido a 73 grados centígrados, lo mismo he estropeado para ahí algo, he quemado la placa. Bueno, no sé, yo como os comento muchas veces, a todos nos gusta jugar, a todos nos gusta toquetear, pero ya cuando algo se nos estropea, cuando algo se rompe, pues ya, oye, pues ya no hace tanta gracia. Ahí lo podéis ver, no sé, ahí queda un error, AD, ¿qué significa eso? Tenemos que andar buscando. Y bueno, pues yo lo que hago es cortar la fuente de alimentación, lo tengo puesto en cámara rápida. Corto la fuente de alimentación, aprieto un poquito el botón de encendido para que descargue los condensadores si tiene algo de energía, toco ahí un poquito a ver si se ha quemado, se ha calentado, ya los tengo de corbata. Y bueno, ahí parece que arranca bien, que ha sido todo un susto, pero bueno, vemos aquí la pantalla, se nos ha fastidiado el Windows. Y bueno, pues nada, volvemos a darle reiniciar y ya está. No hay ningún tipo de problema, vuelve a arrancar. Pues no sé cuántas veces me habrá pasado esto, no de salir lo del inicio que ha recuperado mal, pero bueno, está haciendo pruebas unas 6 o 7 veces, 8 veces, sí que se ha bloqueado el ordenador. Y solo en esta vez que he grabado, solo en esta vez es cuando ha dado el error ese de arranque, de problema de arranque de Windows. El resto de las veces ha reiniciado bien. Y bueno, lo que os comentaba, como veis, arranca él automáticamente y nos da una advertencia.
La aplicación se cerró inesperadamente. Esto puede deberse a la inestabilidad de la plataforma. Si su sistema es compatible con la función de vigilancia, es posible que se haya restablecido la configuración predeterminada, cosa que ha pasado. O sea, ha vuelto a ponerse con 3,8. Por favor, compruebe su configuración de overclock. Y como podéis ver ahí, no hay ningún tipo de problema, se ha restablecido a 3,8. Vuelvo a repetir, si no hay ningún cuelgue y todo funciona bien, el overclock que le hemos hecho es estable, pues no va a haber nada. Vamos a apagar el ordenador y al día siguiente lo vamos a arrancar y va a arrancar con el overclock que le tenemos programado, que le tenemos guardado. Y como podéis ver ahí, yo los tengo guardados ahí, esos perfiles. Tengo varios perfiles guardados y simplemente es darle ahí y aplicar los cambios. Le damos Show Values y aplicamos los cambios y como podéis ver, vuelve otra vez al 4,5. Acordaros que teníamos 4,6 creo que pusimos y le bajamos el voltaje. Y no va a haber ningún tipo de problema. Es decir, yo lo tengo puesto ahí en 4,5 GHz y el voltaje por núcleo 1.239. He estado trabajando, he grabado vídeos y no he tenido ningún cuelgue ni nada. Ojo, si cambiamos una tarjeta gráfica, si cambiamos algo, lo va a detectar el ordenador y se nos va a quedar por defecto en 3,8. Pero si no tocamos nada y no cambiamos nada, al menos en mi caso y con esta versión de programa, va a funcionar bien, el overclock va a mantenerse, no se va a perder con el reinicio. Y bueno, vamos a ver aquí la diferencia y vemos como hay una diferencia importante. Pasamos de 414 a 500 en un solo núcleo. También, como podemos ver, hay un aumento en multinúcleo, cosa que es normal y cosa que es habitual. Es decir, si estamos subiendo la frecuencia, evidentemente va a obtener más puntos. Eso yo creo que a nadie le coge por sorpresa. Bueno, y lo podéis ver, este Xeon V3 1650, 4508 GHz. Bueno, yo creo que está bastante bien. Ahí podéis ver las latencias. Bueno, y ahí lo veis que lo compara con un i5 de 10ª generación. Está un poquito por debajo y por encima de un i7 de 8ª generación. Ahí también con un Ryzen 5. Bueno, el problema que le veo yo, pues eso, pues que se calienta demasiado. En mi caso, ojo, estoy hablando de mi caso, se me calienta demasiado porque mi refrigeración no es buena. Que la tuya es una líquida de la leche, pues oye, pues muy bien. Pero en mi caso se calienta demasiado, son 200 vatios los que consume el procesador. No sé, si fuera una aplicación que sí o sí necesito mucha frecuencia, pues me va a venir muy bien. Bueno, ahí estáis viendo en Cinebench, pues igual, vemos como de 3,6 a 4,5 pues hay un aumento significativo, eso está muy claro. Si lo vemos en mononúcleo, el multinúcleo, perdón, pues igual, hay un aumento, hay una mejoría. Pero vamos a ver qué es lo que pasa cuando vamos a jugar. Y sobre todo cuando jugamos en juegos que van a requerir mucha carga. Pues nos vamos a llevar la sorpresa de que prácticamente de trabajar a 3,6 a 4,5 por los fotogramas. Ojo, estamos hablando de fotogramas, no estamos hablando de otra cosa, de fotogramas. Pues prácticamente si nos fijamos en la media de fotogramas es prácticamente la misma. ¿Por qué sucede esto? Ahí hacemos un fotograma congelado y podemos ver mismos fotogramas. Fotograma arriba, fotograma abajo, pero es prácticamente lo mismo. ¿Por qué sucede esto? Pues bueno, aquí va a depender de la tarjeta gráfica, que no da más de sí y punto pelota, no hay más que hablar. Sobra procesador para mover esta tarjeta gráfica, aunque fijaros que tiene frecuencias bastante altas, está trabajando en un 70%. Vamos ahora con Warzone y bueno, lo mismo, prácticamente en escenas similares, todo muy parecido. Aquí hay un ligero aumento de fotogramas, como podemos ver. Hay una media de 98 frente a 114, hay 10 fotogramas más, pero bueno, es que 10 fotogramas no van a parte ninguna. No merece la pena ese aumento de consumo o ese aumento de temperatura para esos pocos fotogramas de más. Bueno, en este otro programa, perdón, en este juego, pues prácticamente nos sucede lo mismo, una media de 115, 116 fotogramas en la misma escena, en el mismo juego, en el mismo personaje y con la misma calidad gráfica. O sea, no hay diferencia de 3,6 a 4,5 GHz. Puede parecer raro, pero bueno, ahí están los valores
y en fotogramas, ojo, en fotogramas, vuelvo a repetir, en fotogramas, pues no hay diferencia. Bueno, vamos ahora con este juego. Este juego, como todos sabéis, fijaros la diferencia de Cyberpunk. En Cyberpunk estamos en un 70% de uso de CPU y apenas hay un 30% de uso de CPU. Esto quiere decir que los fotogramas nos sobran. 290 en el caso de 4,5 GHz y 224 en el caso de 3.6. Aquí sí que hay 50 fotogramas a mayores. Pero bueno, la diferencia de 210 a 305, pues bueno, pues no vamos a notar gran diferencia. O sea, para juegos perfectamente... yo para juegos no me compraría este procesador. Oye, que queréis jugar a un juego que necesite mucha frecuencia, pues oye, sí, adelante. Pero para jugar a juegos normales y corrientes, juegos básicos, pues no sé. Cualquier cosa, oye, pues te estás equivocando, Oscar, pues es que no, pues lo ponéis en los comentarios. Me ponéis, oye, en este minuto has metido la pata, tío, porque es esto, y ya está, tampoco pasa nada. Yo no soy un experto en nada. Bueno, venga, ¿dónde vamos a realmente a saber la diferencia de trabajar a 4,1 o a 4,5? Esa diferencia, ese hercio, ese gigahercio de más, pues lo vamos a ver en programas, como hemos comentado al principio, en programas que no son capaces de meterle el 100% al procesador. Programas que son más mononúcleos, programas que requieren una mayor frecuencia porque, como podéis ver en la imagen, no pueden trabajar a un 100% de CPU. Pues en este caso sí tiene sentido subir a 4,5 GHz. ¿Por qué? Porque va a trabajar mucho más rápido. Si nos fijamos en las temperaturas podemos ver que está en torno a los 55 grados, 56. Y eso es debido a que el procesador no está al 100% de trabajo. También podemos contar con eso. No está al 100%. Si estuviera al 100%, daros por seguro que estaría en torno a los 70 grados centígrados. También podemos jugar con eso. Es decir, este programa no es capaz de llevar a la CPU al 100%. Podemos, pues subimos un poquito la frecuencia y contamos con eso. Si fuera al revés, no lo recomendaría porque se calentaría demasiado, como hemos visto antes en juegos, o con CPU Z se mete casi en 70 grados. También tenemos que tener en cuenta ese detalle. Bueno, como habéis visto, ha tardado 2 minutos y algo, y evidentemente en 4,1 GHz pues va a tardar un poquito más. Repito que esto es un ejemplo, porque como podéis ver, un minuto arriba, un minuto abajo, pues no tiene nada que ver, pero ya cuando son tareas más complicadas, cuando estamos renderizando algo más diferente, pues ya puede ser un tiempo bastante más elevado. Inclusive si estamos trabajando con algún programa que necesita trabajar muy rápido porque necesitamos una respuesta inmediata, pues esta mayor frecuencia va a venir muy bien. Bueno, pues ahí podéis ver la diferencia, pero vamos, evidentemente estaba claro que iba a tardar más. Y poco más que añadir. Si queréis preguntar algo o algún comentario, pues me lo escribís ahí en los comentarios. Espero haber dado respuesta a los que me preguntabais que qué procesador Xeon tiene una mayor frecuencia, y yo entiendo que son estos procesadores de la serie V3, de la serie V2 también, son los que más frecuencia tienen, los de la familia 16. Y bueno, como podéis ver ahí, en 4,5 GHz, pues se nos mete el procesador en 213 vatios, como podéis ver. Acordaros que el TDP son de 140, pero claro, 140 sin hacer overclock ni hacer nada. Lo hacemos sobre el clock, que lo que hace sube la intensidad genera más calor, y ya sabéis que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, y ese calor, esa mayor intensidad, pues se transforma en calor, en un mayor calor, y lo tenemos que disipar sí o sí. Bueno, lo dicho, cualquier cosa me la ponéis en los comentarios, si queréis que hacer algún experimento más o probar algo más. Y muchas gracias a todos por seguir el canal, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.